Me llamo Elena Vargas y tengo 74 años. Fui enfermera privada de José José durante los últimos años de su vida, años que me cambiaron para siempre. Lo que voy a contarte lo guardé con tanto cuidado que a veces dudé si algún día lo diría en voz alta. Pero llegué a una edad donde el silencio pesa más que el miedo, y decidí que esta historia merece ser escuchada. Antes de continuar, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que dejes un comentario. Estas historias solo pueden contarse si hay alguien dispuesto a escucharlas. Yo no era fan de José José cuando empecé a trabajar con él. Eso me parece importante decirlo desde el principio, porque cambia todo lo que viene después. No llegué con la emoción de quien conoce a su ídolo. Llegué con mi maletín de enfermera, mis 20 años de experiencia en cuidados paliativos y la misma seriedad con la que había atendido a docenas de pacientes antes que él. Para mí, al principio, era simplemente un hombre enfermo que necesitaba atención médica especializada. Nada más. Mi madre sí era fan. Ella lloraba con sus canciones. Yo la veía con ternura, pero sin entender del todo ese amor que la gente le tenía. La música me gustaba, claro, pero yo era una mujer práctica. Me formé en una época donde las enfermeras aprendíamos a separar el corazón de las manos. Cuidas al paciente, no al personaje. Eso me decían mis maestras y yo lo hice mío. Llegué a él por una cadena de contactos que nunca terminé de entender completamente. Una colega mía había trabajado con la familia durante un tiempo corto y cuando ella tuvo que retirarse por razones personales, me recomendó. Me llamaron un miércoles por la mañana. La voz al teléfono era de una mujer que hablaba rápido y con cierta tensión controlada. Nos dijo que buscaban a alguien con experiencia en pacientes complejos, con discreción absoluta y disponibilidad de tiempo completo. Le pregunté de quién se trataba. Hubo una pausa breve antes de que respondiera. Es el señor José Rómulo, me dijo. Y entendí inmediatamente. Me citaron 2 días después en un departamento en Miami. Recuerdo el camino hasta la puerta, el olor a aire acondicionado mezclado con algo medicinal que reconocí de inmediato, ese aroma particular que tienen los espacios donde alguien lleva tiempo enfermo. Toqué y abrió una mujer joven con cara de cansancio. Me hizo pasar a la sala y me pidió que esperara. Esperé casi 20 minutos sentada en un sillón de cuero mirando fotografías en las paredes. Había muchas. José José en escenarios enormes, con trajes brillantes, sosteniendo micrófonos como si fueran extensiones de su cuerpo. En todas se veía esa cosa rara que tienen los grandes artistas, esa presencia que traspasa la fotografía y te llega aunque no quieras. Cuando finalmente entró al cuarto, me tomó por sorpresa. No sé qué esperaba exactamente, pero no era eso. Era un hombre delgado, con pasos lentos y cautelosos, como quien ha aprendido que el cuerpo ya no obedece las órdenes que uno le da. Traía una camisa sencilla, sin nada que recordara al artista de las fotos. Me extendió la mano con una sonrisa cansada. «Así que usted es la enfermera nueva», dijo. «Así es», respondí. «Elena Vargas». Él asintió y me miró un momento, como evaluando algo que yo no podía ver. «Me han dicho que es usted muy seria». «Intento serlo», contesté. «Bien», dijo. «Aquí van a necesitar eso». Los primeros días fueron de observación mutua. Yo lo observaba a él como paciente, registrando sus patrones, sus horarios, sus reacciones a los medicamentos. Él me observaba a mí como se observa a alguien en quien todavía no se confía del todo, con esa cautela particular de los hombres que han sido lastimados por personas que juraron cuidarlos. La rutina era clara desde el principio. Llegaba cada mañana a las 7. Verificaba sus signos vitales, administraba los medicamentos según el esquema que el médico había indicado, preparaba el desayuno cuando no había nadie más que lo hiciera, y me quedaba hasta las 3 de la tarde. Otra persona cubría el turno de noche. Era un trabajo como cualquier otro, eso me decía a mí misma. Pero hay algo que nadie te enseña en la escuela de enfermería. Cuando cuidas a alguien de cerca, cuando estás presente en sus momentos más vulnerables, cuando ves a una persona sin el disfraz que usa para el mundo, algo cambia. No lo eliges. Simplemente ocurre. José José era un paciente difícil en el sentido más humano de la palabra. No era grosero ni exigente en el sentido caprichoso. Era difícil porque cargaba demasiado. Se notaba en cómo respiraba cuando creía que nadie lo veía, en cómo miraba hacia la ventana durante largos minutos sin decir nada, en cómo a veces tomaba el control remoto y buscaba canales sin encontrar realmente lo que buscaba.
Una mañana, como a las 2 semanas de haber comenzado, entré a su habitación y lo encontré sentado en el borde de la cama con una fotografía en las manos. No me escuchó entrar. Estaba tan concentrado en esa imagen que el mundo parecía haberse detenido a su alrededor. Me detuve en el umbral sin saber si interrumpir. Fue él quien habló primero sin voltear. «¿Usted tiene hijos, Elena?» «Sí», respondí. «Una hija». Él asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «Los hijos son lo único que uno hace bien sin proponérselo», murmuró. «Y lo único que uno puede arruinar sin querer». No supe qué responder. Entré al cuarto con calma, dejé el maletín sobre la mesa y me acerqué para tomar sus signos vitales como cada mañana. Él guardó la fotografía debajo de la almohada con un gesto que no pretendía esconder nada, sino simplemente guardar algo sagrado en un lugar cercano. «¿Cómo durmió?», pregunté siguiendo la rutina. «Regular», dijo. «Los sueños no me dejan descansar». «¿Sueños difíciles?». Me miró entonces por primera vez esa mañana. Tenía los ojos de alguien que ha vivido demasiado en muy poco tiempo. «No son difíciles», aclaró. «Son demasiado bonitos. Eso es peor. Sueño con cómo eran las cosas antes y despierto aquí. Ese es el problema». Esa frase se me quedó grabada. La anoté esa noche en mi cuaderno personal, que era un hábito que tenía desde mis primeros años de enfermería. No datos médicos, esos iban en el expediente, sino momentos, palabras, cosas que sentía que merecían ser recordadas aunque nadie más las fuera a leer. Con el paso de las semanas fui entendiendo la dinámica del espacio. Había personas que entraban y salían con frecuencia, algunas con genuino afecto, otras con una prisa que delataba obligación más que amor. José José recibía a todos con la misma cortesía cansada, como alguien que ha aprendido a no esperar demasiado de las visitas, pero tampoco a rechazarlas. Yo me movía entre todo eso como parte del mobiliario. Eso era lo que debía ser, discreta, eficiente, invisible cuando no me necesitaban. Pero hay personas que no te dejan ser invisible aunque tú quieras. José José era una de esas personas. Un viernes por la tarde, cuando yo estaba por retirarme, me llamó desde el cuarto. «Elena, ¿puede quedarse un momento más?». Me quedé. Me senté en la silla junto a su cama y esperé. Él tardó en hablar, como ordenando las palabras antes de soltarlas. «Quiero pedirle algo», dijo finalmente. «Y necesito que me diga la verdad, no lo que cree que quiero escuchar». «Lo que pueda», respondí con honestidad. Él respiró hondo. «¿Cuánto tiempo cree que me queda?». La pregunta quedó flotando en el aire de esa habitación como algo que pesaba físicamente. Yo había escuchado esa pregunta antes, muchas veces, en distintas bocas, con distintos tonos. Algunos la hacen con miedo, otros con rabia. Otros, como José José esa tarde, la hacen con una serenidad que resulta más difícil de sostener que cualquier llanto. Me tomé un momento antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. «Eso no me corresponde a mí calcularlo», dije. «Lo que sí puedo decirle es lo que veo. Y lo que veo es a un hombre que todavía tiene cosas por hacer». Él sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, casi privada. «Eso es una respuesta de enfermera», me dijo. «Soy enfermera», respondí. Él negó con la cabeza suavemente. «No, Elena. Usted es más que eso y los dos lo sabemos. Lleva semanas aquí y todavía no me ha mentido una sola vez. Eso vale más de lo que cree». Me quedé callada sin saber exactamente cómo responder a eso. Había algo en la forma en que lo dijo que no pedía respuesta, sino simplemente reconocimiento. Asentí despacio y él pareció conformarse con eso. Esa noche, en el camino a casa, pensé mucho en esa conversación. Pensé en la cantidad de personas que probablemente le decían exactamente lo que él quería escuchar. Pensé en lo solitario que debe ser vivir rodeado de gente y aún así no tener a nadie que te hable de frente. Los días siguientes algo cambió entre nosotros. No de forma dramática ni repentina. Fue un cambio gradual, casi imperceptible, como cuando la temperatura baja 1 grado cada hora y no te das cuenta hasta que ya tienes frío. Él comenzó a hablar más durante las mañanas. Yo escuchaba mientras hacía mi trabajo, tomando sus signos, preparando los medicamentos, ordenando el cuarto. Y él hablaba. Hablaba de su infancia en la Ciudad de México,
de su padre que fue músico y le enseñó que la música era lo único honesto que existía en el mundo. Hablaba de sus primeros años cantando en lugares pequeños donde la gente apenas lo escuchaba. Hablaba de ese momento específico en que sintió que algo había cambiado, que la gente ya no solo le escuchaba sino que lo sentía. Cuando uno canta de verdad, me dijo una mañana mientras yo anotaba sus constantes en el expediente, la gente no aplaude la canción. Aplaude algo que reconoce dentro de sí misma. Algo que no sabía que tenía nombre hasta que tú se lo cantaste. ¿Y eso cómo se siente?, pregunté sin levantar la vista del cuaderno. Como un miedo enorme, respondió. Porque si puedes darle nombre al dolor de otros, significa que conoces ese dolor. Y nadie quiere conocerlo también. Anoté esa frase también. No pude evitarlo. Había días mejores y días peores. Los días buenos él tenía más energía, quería escuchar música, a veces tarareaba fragmentos de canciones que reconocía y otras que no, como si su memoria guardara melodías que su historia consciente había olvidado. Los días malos se quedaba en silencio mirando el techo con una expresión que yo aprendí a respetar sin intentar interrumpir. Un martes llegué y encontré el ambiente diferente. Había una tensión en el departamento que se percibía antes de entrar. La mujer que me abría la puerta tenía los ojos hinchados. Me indicó con un gesto que todo estaba bien, pero su cara decía otra cosa. Entré al cuarto de José José con cuidado. Estaba despierto, sentado en la cama, pero no me saludó como siempre. Miraba hacia la ventana con una rigidez en los hombros que yo ya sabía reconocer. «Buenos días», dije con voz tranquila. «Buenos días», respondió sin moverse. Dejé pasar unos minutos mientras preparaba todo. Cuando me acerqué para tomar su presión arterial, noté que tenía los ojos rojos. No de llanto reciente, de llanto de la noche anterior que uno carga todo el día siguiente. No pregunté qué había pasado. No era mi lugar. Pero cuando terminé con el procedimiento y estaba por retirar el equipo, él habló solo. «Hay personas que te quieren pero no saben cómo quedarse», dijo. «Y uno no puede enseñarles porque si les enseñas, ya no es genuino. Ya es actuado. Y el amor actuado es peor que la ausencia». Asentí sin decir nada. Él me miró entonces. «¿Usted se ha sentido así alguna vez?» «Todos nos hemos sentido así alguna vez», respondí con honestidad. Él asintió como si eso le diera algún tipo de alivio extraño. El alivio de saber que el dolor que sientes no te hace diferente, sino simplemente humano. Fue alrededor del tercer mes cuando entendí que mi trabajo había cruzado una línea que no había visto venir. No era una línea indebida ni peligrosa. Era simplemente la línea que separa a quien cuida un cuerpo de quien acompaña a una persona. Yo había cruzado hacia el segundo lado sin darme cuenta y cuando lo noté ya no había forma de regresar. José José había empezado a pedirme que me quedara más tiempo. No siempre. No de forma que interrumpiera mis otros compromisos. Pero algunos días, cuando el turno terminaba y yo recogía mis cosas, él encontraba la forma de extender la conversación unos minutos más. Una pregunta sobre mi hija. Un comentario sobre algo que había visto en televisión. Una historia a medias que necesitaba terminar antes de que yo me fuera. Yo me quedaba. Siempre me quedaba aunque supiera que debía irme. Una tarde me contó algo que no esperaba. Estábamos en silencio relativo, él descansando con los ojos cerrados y yo ordenando el área de medicamentos, cuando habló de repente sin abrir los ojos. «Elena, ¿usted sabe cuántas veces intenté dejarlo?» No respondí inmediatamente porque no estaba segura de a qué se refería. Esperé. «El alcohol», aclaró. «¿Cuántas veces cree que intenté parar?» «No lo sé», respondí con cuidado. Él abrió los ojos y miró al techo. «Yo tampoco lo sé con exactitud. Perdí la cuenta. Y eso en sí mismo debería decirte algo. Que cuando pierdes la cuenta de cuántas veces has intentado salvarte, es porque cada intento te costó tanto que preferiste olvidarlo para poder seguir viviendo». Me acerqué despacio y me senté en la silla junto a su cama. Él siguió hablando sin mirarme, como si le resultara más fácil hablar hacia el techo que hacia una persona. «La gente cree que uno bebe porque quiere», continuó. «Porque es débil. Porque no le importa lo que pierde. Pero nadie bebe porque quiere perder lo que ama. Uno bebe porque hay un momento donde el dolor se vuelve tan constante que el cuerpo busca cualquier cosa que lo interrumpa aunque sea por unas horas. Y cuando encuentras algo que funciona, aunque te destruya, el cuerpo lo recuerda. Y te lo pide.
Y pedirte eso es más fuerte que cualquier promesa que hayas hecho. Guardé silencio. No era momento de decir nada. Era momento de dejar que las palabras cayeran al piso y se quedaran ahí. Lo que más me duele, dijo después de una pausa larga, no es lo que perdí yo. Es lo que perdieron los que estaban cerca. Los hijos no eligen a su padre. Tú eres lo que son. Y si lo que eres falla, ellos cargan con eso aunque no sea su culpa. Su voz no se quebró. Eso me impresionó más que si hubiera llorado. Había algo en esa serenidad que era más doloroso que cualquier llanto porque significaba que esa conversación la había tenido consigo mismo muchas veces. Que ya no le quedaban lágrimas para ese tema en particular. Solo palabras. Esa tarde salí del departamento con un peso diferente. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido al respeto profundo que se siente cuando alguien te muestra una herida real sin pedirte que la cures. Solo que la veas. Esa noche llamé a mi hija. Le pregunté cómo estaba, cómo iba su trabajo, si había comido bien. Ella me respondió con la velocidad distraída de quien contesta mientras hace otra cosa. Pero yo escuché cada sílaba como si fuera la primera vez. Los días que siguieron José tuvo una racha de mejora que el médico atribuyó a los ajustes en el tratamiento. Yo lo atribuía también a algo más difícil de medir. Había algo en el que parecía más liviano. Como si hablar de ciertas cosas hubiera liberado un espacio interno que antes estaba ocupado por el peso de cargarla solo. Empezó a pedir música por las mañanas. No siempre la suya. A veces pedía boleros antiguos, de otros cantantes, de épocas anteriores incluso a su carrera. Los escuchaba con los ojos cerrados y una expresión que era difícil de descifrar, entre nostalgia y gratitud, como alguien que reconoce en la música de otro su propio idioma. Un día puso una canción que yo reconocí vagamente. Una voz antigua, rasposa, con una melodía simple y una letra que hablaba de despedida sin dramatismo. Cuando terminó, él me preguntó si me había gustado. Es hermosa, respondí con sinceridad. Él asintió. Eso es lo que quiero que sientan cuando escuchen las mías, dijo. No lástima. No admiración. Reconocimiento. Que alguien en algún lugar escuche una canción mía y sienta que alguien más entendió exactamente lo que él estaba sintiendo y que por eso no está tan solo. Ese es un regalo enorme, dije. Es el único que sé dar, respondió simplemente. Había algo que yo notaba y que nadie más parecía ver, o si lo veían preferían no nombrarlo. José tenía dos versiones de sí mismo que convivían en el mismo cuerpo. Una era la versión pública, incluso dentro del departamento, la que aparecía cuando llegaban visitas, cuando llamaban periodistas amigos, cuando algún músico conocido pasaba a saludar. Esa versión sonreía, contaba anécdotas, hacía reír, llenaba el espacio con una energía que resultaba casi increíble considerando su estado físico. La otra versión era la que yo veía. La que quedaba cuando todos se iban y el departamento volvía al silencio. Esa versión no sonreía sin razón. Miraba por la ventana. Hacía preguntas que no esperaban respuesta. Cargaba algo que ninguna anécdota podía aligerar. No le pregunté durante mucho tiempo cuál de las dos era la real. Porque sabía la respuesta. Las dos eran reales. Eso era precisamente lo difícil. Una tarde llegó una visita que cambió el ritmo del día. No voy a dar nombres porque no me corresponde. Solo diré que era alguien cercano. Alguien que José quería de verdad y con quien tenía una historia larga y complicada, de esas historias que acumulan demasiado para poder resumirse en una visita. Yo me retiré a la sala cuando llegaron. Era mi costumbre darle privacidad cuando recibía visitas importantes. Pero el departamento era pequeño y las voces viajaban aunque nadie lo intentara. No escuché todo. Solo fragmentos. Pero los fragmentos fueron suficientes. En un momento escuché la voz de José, tranquila pero firme. No vine a pedir perdón, dijo. Ya pedí perdón demasiadas veces y el perdón que se repite deja de significar algo. Vine a decirte que te quiero. Que siempre te quise aunque no supiera demostrarlo. Y que si pudiera cambiar algo, cambiaría eso. La forma. No el sentimiento. El sentimiento siempre estuvo. No escuché la respuesta. Hubo un silencio largo y luego el sonido de pasos hacia la puerta. La visita duró menos de 20 minutos. Cuando el visitante se fue, yo esperé unos minutos antes de volver al cuarto.
José José estaba en la misma posición de siempre, sentado en la cama, mirando hacia la ventana. Pero algo en su cara había cambiado. No sabría decir exactamente qué. Solo que se veía diferente. Como alguien que acaba de soltar algo que llevaba mucho tiempo cargando. ¿Está bien?, pregunté con cuidado. Estoy mejor, respondió. Y era verdad. Se notaba. No hablamos de lo que había pasado. No era necesario. Seguimos con la rutina de la tarde como si nada hubiera ocurrido, pero con una calma diferente, más genuina, menos forzada. Esa noche, antes de irme, él me dijo algo que anoté palabra por palabra cuando llegué a casa. Elena, hay cosas que uno guarda demasiado tiempo porque cree que el momento correcto para decirlas va a llegar solo. Pero el momento correcto no llega solo. Uno tiene que crearlo aunque duela. Aunque sea tarde. Aunque la otra persona no esté lista para escuchar. Porque si no lo dices, te lo llevas. Y llevarte cosas sin decir es la forma más triste de irse. Lo miré un momento antes de responder. ¿Lo dice por lo de hoy?, pregunté. Lo digo por toda mi vida, respondió. Me fui esa tarde pensando que pocas veces había escuchado a alguien hablar con tanta claridad sobre sus propios errores, sin convertirlos en excusa ni en tragedia. Solo en verdad. Las semanas siguientes trajeron una dinámica nueva. José José había tomado una decisión que no me anunció formalmente, pero que fui descubriendo poco a poco. Había decidido hablar. No para el público, no para periodistas ni para libros. Sino para sí mismo, en voz alta, con quien tuviera cerca. Como si necesitara sacar todo antes de que el tiempo se terminara. Me contó cosas que no voy a repetir aquí porque no me pertenecen. Me contó otras que sí voy a contar porque él mismo me dijo que merecían ser dichas en algún momento. Me contó que había noches en su época de mayor fama donde el éxito le pesaba más que el fracaso. Que estar en el escenario frente a miles de personas que lo amaban le producía una soledad particular que no podía explicarle a nadie porque nadie lo hubiera entendido. Que el aplauso era real, pero también era una distancia. Que entre él y esas miles de personas había exactamente la anchura de un escenario que nadie podía cruzar. El éxito te pone en un lugar donde todos te ven pero nadie te alcanza, me dijo. Y uno aprende a vivir ahí. Pero vivir ahí tiene un costo que no está en ningún contrato. Fue en el cuarto mes cuando ocurrió algo que no esperaba y que cambió la naturaleza de mi trabajo de una forma que no podría haber anticipado. Un lunes por la mañana llegué al departamento y encontré una atmósfera diferente. Había más gente de lo habitual, voces en la cocina, teléfono sonando, una energía agitada que contrastaba con la calma a la que me había acostumbrado. Me indicaron que esperara en la sala. Esperé casi media hora antes de que alguien me explicara qué ocurría. Había habido un episodio la noche anterior. No voy a entrar en detalles médicos porque no es mi lugar hacerlo. Solo diré que había sido suficientemente serio como para que el médico hubiera venido de madrugada y como para que la mañana siguiente el ambiente estuviera cargado de esa tensión particular que tienen los espacios donde alguien estuvo cerca de algo grave. Cuando finalmente me dejaron pasar al cuarto, José José estaba recostado, más pálido de lo habitual, con una fatiga en el cuerpo que se notaba hasta en la forma como apoyaba las manos sobre la cobija. Pero cuando me vio entrar, hizo algo que no esperaba. Sonrió. No la sonrisa de artista. La otra. La pequeña, la genuina, la que ya había aprendido a distinguir. Buenos días, Elena, dijo con voz ronca. Buenos días, respondí acercándome con calma. ¿Cómo se siente? Como quien estuvo cerca de algo y regresó, dijo. Lo cual supongo que es exactamente lo que pasó. Me senté junto a él y procedí con la revisión de la mañana. Sus signos estaban estables, pero el médico había ajustado varios medicamentos, y yo necesitaba verificar que todo estuviera en orden. Trabajé en silencio durante un rato, y él me dejó trabajar, cosa que no siempre hacía. Cuando terminé, me miró con esa expresión que ya conocía, la de alguien que tiene algo que decir y está calculando cómo decirlo. ¿Tuvo miedo anoche?, pregunté antes de que él hablara. No sé por qué lo pregunté. Salió solo. Él consideró la pregunta un momento. No exactamente miedo, respondió. Fue más extraño que eso. Fue como estar en un pasillo muy largo y saber que al final hay una puerta, pero no saber qué hay del otro lado. Y lo curioso es que lo que más pensé no fue en lo que hay del otro lado. Fue en lo que dejaría de este lado. ¿Y qué pensó que dejaría?, pregunté en voz baja. Canciones sin terminar, dijo primero.
Luego agregó, conversaciones sin tener. Cosas que no dije cuando debí decirlas. Hizo una pausa. ¿Y usted, Elena? Pensé en usted también. Me tomó por sorpresa. No supe qué decir durante un momento. En mí, repetí. Usted es la persona con quien he hablado más honestamente en mucho tiempo, explicó. Eso no es poca cosa. Eso es bastante. Y anoche pensé que si me iba sin decírselo, sería un desperdicio. Sentí algo que no era exactamente emoción, pero que se le parecía mucho. Una especie de peso cálido en el pecho que no supe cómo nombrar. No se va a ir todavía, dije con la voz más firme que pude. No, acordó. Todavía no. Pero el aviso llegó. Y los avisos hay que tomarlos en serio. Esa tarde, cuando me fui, me quedé sentada en el coche un rato antes de arrancar. Pensé en lo que había dicho. En las conversaciones sin tener. En las cosas que no se dicen cuando se deben decir. Pensé en mi propia vida, en las personas con quienes yo había dejado palabras guardadas por miedo o por tiempo o por esa costumbre extraña que tenemos de creer que siempre habrá otro momento. Llegué a casa y llamé a una persona a quien no había llamado en demasiado tiempo. No voy a decir quién. Solo que la conversación fue larga y necesaria y que cuando colgué me sentí diferente. Más ligera. José tenía esa capacidad. No te daba consejos. No te decía qué hacer. Solo hablaba de su propia vida con tanta honestidad que inevitablemente te hacía mirarte a ti mismo. Después del episodio de aquella noche, algo cambió en la dinámica del departamento. Las visitas se hicieron más frecuentes pero también más cortas, como si la gente sintiera urgencia pero no supiera qué hacer con ella. Llegaban, se quedaban un rato, se iban con esa expresión de quien acaba de recordar que el tiempo es finito y no sabe bien qué hacer con esa información. José los recibía a todos con la misma paciencia. Pero yo notaba que después de ciertas visitas quedaba más callado, más dentro de sí mismo. No por tristeza necesariamente, sino por ese cansancio particular que produce tener que ser para otros lo que esperan que seas cuando ya no tienes energía para ser ni siquiera lo que tú mismo necesitas. Una tarde, después de que se fue una visita particularmente larga, me llamó al cuarto. Elena, siéntese un momento. Me senté. ¿Puedo pedirle algo extraño?, dijo. Lo que necesite, respondí. Cuénteme algo de su vida. No de su trabajo. De su vida. Algo que le haya costado. Algo real. La petición me descolocó. Estaba acostumbrada a escuchar, no a ser escuchada. Pero algo en su tono me dijo que era una necesidad genuina. Que estaba cansado de ser siempre el que habla y necesitaba por un momento no serlo. Le conté de mi matrimonio. De cómo había terminado cuando mi hija tenía 7 años y de cómo durante mucho tiempo yo había cargado una culpa que no me correspondía completamente, pero que tampoco podía dejar de sentir. Le conté de las noches en que mi hija preguntaba por su padre y yo tenía que encontrar palabras que fueran honestas sin ser dañinas. Le conté que nunca lo logré perfectamente, que siempre quedaba algo torcido en esas respuestas. Él me escuchó sin interrumpir, con esa atención completa que pocas personas saben dar. Cuando terminé, guardó silencio un momento. «Usted también aprendió a cargar cosas sola», dijo finalmente. «Supongo que sí», respondí. «Es un hábito difícil de perder», observó. «Uno se acostumbra tanto a cargarlo todo solo que cuando alguien quiere ayudar, no sabe cómo dejarlo». Asentí porque era verdad. Esa tarde hablamos durante más de 1 hora. No de él, no de mí en particular, sino de esas cosas que son de todos. El miedo al abandono, la dificultad de pedir ayuda, la costumbre de mostrar fortaleza cuando por dentro uno está agotado. Hablamos como 2 personas que se han dado cuenta de que comparten más de lo que parecería posible dada la distancia entre sus vidas. Cuando finalmente me levanté para irme, él dijo algo que me detuve. «Elena, gracias». «¿Por qué?», pregunté. «Por tratarme como una persona», respondió. «No como un paciente. No como un artista. Como una persona». No sabe cuánto tiempo llevaba necesitando eso. Salí del cuarto con un nudo en la garganta que me acompañó todo el camino a casa. Los días siguientes traje algo diferente conmigo al trabajo. Una presencia más completa. Como si la conversación de esa tarde me hubiera recordado por qué había elegido este trabajo en primer lugar. No por los procedimientos ni por los medicamentos, sino por eso.
Por ese momento donde dos personas se encuentran en el espacio más humano que existe, la vulnerabilidad compartida, y algo cambia entre ellas para siempre. José José también cambió en esos días. Estaba más tranquilo, menos en guardia. Las mañanas eran más largas y más llenas. Él hablaba, yo escuchaba, yo hablaba, él escuchaba. Era una danza simple, pero era genuina. Un miércoles me contó algo que nunca he repetido hasta ahora. Me dijo que había una canción que nunca terminó, que la había comenzado años atrás, en un momento particularmente oscuro, y que había llegado hasta cierto punto y no había podido seguir. Que las palabras que necesitaba para terminarla eran palabras que todavía no había encontrado, porque para encontrarlas tendría que admitir cosas que en ese momento no estaba listo para admitir. ¿Y ahora? Le pregunté. Ahora creo que las tengo, dijo. Pero ya no tengo la voz para cantarlas. Guardé silencio. Él sonrió con esa sonrisa pequeña. Igual las voy a escribir, agregó. Aunque nadie las escuche. Algunas cosas se escriben para uno mismo. Fue un jueves ordinario cuando ocurrió algo que no olvidaré mientras viva. Llegué al departamento a la hora de siempre, saludé a la persona que abría la puerta, dejé mis cosas en el área de siempre y me dirigí al cuarto de José José. La puerta estaba entreabierta, lo cual era poco habitual. Asomé la cabeza con cuidado. Él estaba sentado en la cama, pero no estaba mirando la ventana ni descansando. Tenía un cuaderno sobre las rodillas y escribía con una concentración que no quise interrumpir. Me retiré en silencio y esperé afuera. Pasaron casi 20 minutos antes de que me llamara. Elena, pase. Entré. El cuaderno seguía sobre sus rodillas, pero cerrado. Me miró con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de alivio y de algo más difícil de nombrar. Como el alivio de quien acaba de terminar algo que le costó mucho. ¿Estaba escribiendo? Pregunté mientras me acercaba para la revisión matutina. Terminando, me corrigió. Estaba terminando algo. No pregunté qué, pero él lo dijo de todas formas. La canción que le mencioné. La que no podía terminar. Esta mañana desperté y las palabras estaban ahí. Como si hubieran esperado el momento correcto. Me detuve un segundo. ¿La terminó? Él asintió. Y en ese gesto había una satisfacción que era diferente a cualquier otra que le hubiera visto. No era el orgullo del artista. Era algo más personal. Más privado. El alivio de quien finalmente cierra un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. ¿Me la va a contar? Pregunté sin pensarlo. Él me miró un momento. Luego abrió el cuaderno en la última página escrita y me lo extendió. Léala usted, dijo. Quiero ver la cara de alguien cuando la lee por primera vez. Tomé el cuaderno con cuidado. La letra era irregular, a veces grande y otras apretada, como si la mano hubiera seguido el ritmo de los pensamientos más que el de la pluma. Leí despacio. No voy a reproducir lo que decía. Eso le pertenece a él. Pero puedo decir que era sobre la distancia. Sobre el espacio que existe entre lo que uno siente y lo que logra expresar. Sobre los años que pasan mientras uno espera el momento correcto para decir lo que tiene que decir. Y sobre la paz extraña que llega cuando finalmente uno acepta que el momento perfecto no existe y que lo único que existe es este momento, ahora. Cuando levanté la vista del cuaderno, tenía los ojos húmedos. No pude evitarlo. Él me observaba con atención. ¿Qué le pareció?, preguntó. No supe qué decir durante un momento. Me parece que debería haberla escrito antes, dije finalmente. Y al mismo tiempo me parece que no podría haberla escrito antes. Él asintió despacio. Exactamente, dijo. Algunas cosas necesitan todo el tiempo que tardan. Ese día no hablamos mucho más. No era necesario. Había algo en el aire del cuarto que era diferente. Una calma que no era resignación, sino algo más parecido a la paz que llega cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer. Me fui esa tarde con el peso de haber sido testigo de algo que pocas personas tienen el privilegio de ver. No el artista en su momento de gloria, sino el hombre en su momento de verdad. El momento donde uno se encuentra consigo mismo sin disfraces y encuentra que lo que hay ahí, aunque imperfecto, aunque doloroso, es suficiente. Es real. Y eso vale más que cualquier aplauso. Esa noche en casa saqué mi propio cuaderno. El de los momentos y las frases.
Y escribí lo que había vivido ese día con el detalle que merecía. Porque sabía que era el tipo de momento que la memoria distorsiona si no lo anclas a tiempo en palabras. Los meses que siguieron tuvieron una textura diferente a todo lo anterior. José José había entrado en una etapa que el médico describía en términos clínicos, pero que yo entendía de otra manera. Era una etapa de balance, de revisión. Como cuando uno al final de un viaje muy largo empieza a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con el deseo de entender qué significó cada tramo del camino. Hablábamos mucho de música. No de su carrera como tal, no de los números, ni de los premios, ni de los escenarios. Sino de la música como lenguaje. De por qué ciertas canciones sobreviven al tiempo y otras no. De qué hace que una melodía se instale en la memoria de alguien y no salga nunca. El secreto, me dijo una mañana, no está en la perfección técnica. Está en la honestidad. Cuando uno canta algo que realmente vivió, que realmente sintió, eso llega. La gente no sabe siempre explicar por qué le llega, pero le llega. Porque el cuerpo reconoce la verdad aunque la mente no la nombre. ¿Y sus canciones más famosas? Pregunté. ¿Todas las vivió? Me miró con una expresión entre seria y divertida. Todas las sentí, dijo. No siempre de la manera que la gente imagina. A veces uno siente algo que no ha vivido todavía, pero que sabe que va a vivir. Y lo canta como si ya hubiera ocurrido. Y luego ocurre. Y uno no sabe si la vida imitó a la canción o al revés. Esa idea se me quedó dando vueltas durante días. Hubo una tarde en que llegó al departamento alguien que yo no había visto antes. Un hombre joven, con cierto parecido físico que no pasaba desapercibido. Me saludó con cortesía y entró al cuarto. Yo me retiré como siempre. Esa visita duró mucho más que las habituales. Casi 2 horas. Cuando el hombre salió tenía los ojos rojos, pero caminaba con una firmeza que me pareció nueva, como alguien que acaba de recibir algo pesado pero necesario y ha decidido cargarlo en lugar de esquivarlo. Cuando entré al cuarto después, José José estaba callado. No con el silencio pesado de los días difíciles. Con un silencio diferente. Más limpio. ¿Estuvo bien la visita?, pregunté mientras acomodaba sus medicamentos. Estuvo necesaria, respondió. ¿Qué es mejor que bien? No pregunté más. Pero esa noche anoté esa frase también. Estuvo necesaria. ¿Qué es mejor que bien? En esas semanas él también habló de la fama de una manera que no había escuchado antes. No con amargura ni con gratitud fácil. Con una honestidad que resultaba casi incómoda porque desmontaba algo que la gente prefiere mantener intacto. La fama, me dijo, te da todo lo que creías querer y luego te cobras el precio de darte cuenta de que lo que creías querer no era realmente lo que necesitabas. Y para entonces ya organizaste tu vida entera alrededor de algo que resultó ser una ilusión muy bien construida. ¿Y qué era lo que necesitaba?, pregunté. Lo mismo que todos, respondió. Ser visto. Ser escuchado. Sentir que importas no por lo que haces, sino por lo que eres. Pero cuando eres famoso, la gente te ve al artista. Y el artista y la persona no siempre son la misma cosa. Hizo una pausa. Yo tardé demasiado en entender eso. En entender que podía tener millones de personas que amaban mis canciones y aún así estar completamente solo si nadie me veía a mí. Al hombre. No al intérprete. Lo miraba mientras hablaba y pensaba en la cantidad de personas que darían cualquier cosa por estar donde yo estaba en ese momento. Y que sin embargo nunca hubieran podido tener esta conversación. Porque esta conversación solo era posible aquí, en este cuarto pequeño, sin cámaras ni escenarios, donde un hombre hablaba con la única persona con quien en ese momento podía ser completamente honesto. Llegó un momento que yo sabía que llegaría, pero para el que nunca terminas de prepararte del todo. El médico me habló un lunes por la mañana antes de que yo entrara al cuarto. Me explicó la situación con la precisión clínica que yo misma usaba con las familias de mis pacientes. Lo escuché con la misma calma profesional. Cuando terminó, asentí, le agradecí y esperé a que se fuera antes de permitirme respirar profundo una vez. Luego entré al cuarto como cualquier otro día. José José me miró cuando entré y supe que él también sabía. No hacía falta que nadie se lo dijera. Los cuerpos tienen su propia forma de comunicar lo que las palabras todavía no han dicho. Buenos días, dije. Buenos días. Elena. ¿Ya habló con el doctor? Sí, respondí. Él asintió. Bien. Prefiero que sepa.
Prefiero hablar de frente. Me senté junto a él sin hacer primero la revisión habitual. Eso podía esperar. ¿Cómo se siente?, pregunté. Honestamente, dijo, me siento en paz. Lo cual me sorprende más a mí que a nadie. ¿Por qué le sorprende? Porque hubo muchos años en que la paz me era completamente ajena. Años en que no sabía estar quieto, en que el silencio me daba miedo, en que necesitaba el ruido y el movimiento para no escuchar lo que había adentro. Y ahora aquí estoy, quieto, en silencio, y no me da miedo. Al contrario, guardé silencio dejándolo continuar. Creo que tiene que ver con las conversaciones, dijo. Con haber dicho las cosas que tenía que decir. Con haber escrito lo que tenía que escribir. Hay una diferencia enorme entre irse con cosas pendientes e irse sabiendo que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. ¿Y siente que lo hizo?, pregunté. No todo, admitió. Nadie hace todo. Pero sí lo suficiente. Sí lo que importaba. Esa mañana trabajamos diferente. Sin prisa. Con una calma que tenía su propio peso. Él hablaba, yo escuchaba. Yo hablaba cuando él me lo pedía. Era una mañana que ambos sabíamos que era distinta, aunque ninguno lo nombrara. En un momento me pidió que le acercara el cuaderno. El mismo donde había terminado la canción. Lo abrió, pasó algunas páginas y luego me lo extendió abierto en una página en blanco. Quiero que escriba algo, me dijo. Yo. Usted. Con su letra. Lo que le dicte. Tomé el cuaderno. Busqué el bolígrafo en mi bolsillo. Esperé. Él cerró los ojos un momento. Luego habló despacio, eligiendo cada palabra. Me dictó un mensaje. No voy a repetirlo completo porque era para personas específicas y esas personas merecen que les llegue completo o no les llegue. Pero puedo decir que era un mensaje sobre el amor. No el amor romántico ni el amor perfecto. El amor real, el que sobrevive los errores. El que existe aunque uno no haya sabido demostrarlo siempre, el que está ahí aunque esté enterrado bajo capas de distancia y de tiempo y de palabras que no se dijeron. Cuando terminó de dictar, abrió los ojos y me miró. ¿Lo escribió todo? Todo, confirmé. Él extendió la mano. Le devolví el cuaderno. Lo cerró y lo guardó junto a él. Gracias, Elena, dijo. No me dé las gracias por esto, respondí. No le doy las gracias por escribir, aclaró. Le doy las gracias por todo lo demás. Por los meses. Por las conversaciones. Por tratarme como lo que soy. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Ha sido un privilegio, dije finalmente. Y lo decía en serio, como no había dicho muchas cosas en mi vida. Los últimos días los viví con esa conciencia extraña que da saber que algo está llegando a su fin. No con tristeza exactamente, aunque la tristeza estaba ahí, sino con una atención diferente. Como cuando sabes que estás en el último capítulo de un libro que te ha cambiado y lees más despacio porque no quieres que termine aunque también sabes que tiene que terminar. José José estaba más callado en esos días. No porque tuviera menos que decir, sino porque había llegado a un lugar donde las palabras ya no eran necesarias de la misma manera. Era como si hubiera completado algo internamente y ahora simplemente existía. Descansaba. Miraba por la ventana. Escuchaba música a volumen bajo. A veces me pedía que me sentara junto a él aunque no habláramos. Y yo me sentaba. Y estábamos ahí los dos en ese silencio que con el tiempo había aprendido a ser cómodo, a ser suficiente. Una tarde me preguntó algo que me tomó desprevenida. Elena, ¿usted cree que las personas dejan algo cuando se van? ¿Algo que permanece aunque ellas ya no estén? Lo pensé antes de responder. Creo que las personas dejan lo que sembraron en los demás, dije. Las conversaciones que tuvieron. Las formas en que cambiaron la manera de ver las cosas de alguien. Eso no desaparece cuando ellas desaparecen. Él consideró eso. Entonces uno vive en los que se quedan, dijo. De alguna manera, sí. Él asintió despacio. Eso me reconforta, dijo simplemente. Hubo una mañana, no voy a decir cuál exactamente, en que llegué al departamento y supe antes de entrar que algo había cambiado. No por ninguna señal concreta, sino por algo más difícil de explicar. Una quietud diferente en el ambiente. Como cuando el viento para de repente y el silencio tiene otro peso. Entré.
Me dijeron que había tenido una noche muy difícil, pero que estaba estable. Entré al cuarto con cuidado. Él estaba despierto, pero diferente. Más lejos de alguna manera que no tenía que ver con el cuerpo, sino con algo más difícil de medir. Me reconoció cuando entré. Me miró y asintió apenas. Me acerqué. Le tomé la mano. No como parte del protocolo médico, como lo que era. Nos quedamos así un rato largo sin decir nada. La luz de la mañana entraba por la ventana. Afuera había ruido de ciudad, bocinas, pájaros, la vida ordinaria continuando como continúa siempre sin importar lo que ocurre adentro de los cuartos. En un momento, sin abrir los ojos, él dijo algo en voz muy baja. Tuve que acercarme para escucharlo. Cuéntelo, dijo. Algún día. Cuente lo que vio aquí. No el artista, agregó. Al hombre. Guardé silencio. ¿Me lo promete?, preguntó. Se lo prometo, respondí. Y fue una promesa que hice en serio. Como se hacen las promesas que importan, sin saber exactamente cómo se van a cumplir, pero sabiendo que se van a cumplir. Esa tarde salí del departamento con esa promesa en el pecho. La cargué durante los días que siguieron. La cargué el día en que recibí la llamada que me dijo que José José había fallecido. La cargué durante el funeral al que fui de lejos, sin acercarme demasiado, porque ese espacio era para otras personas. La cargué durante todos los años que pasaron después, mientras escuchaba a la gente hablar de él, mientras leía notas y artículos y homenajes que capturaban al artista perfectamente y al hombre casi nunca. La cargué hasta hoy. Ahora tengo 74 años y la vida me ha dado la perspectiva que solo da el tiempo. Pienso en José José con frecuencia. No con la tristeza aguda del principio, sino con algo más parecido a la gratitud. Porque lo que viví en esos meses me cambió de formas que todavía descubro de vez en cuando, en conversaciones inesperadas, en momentos donde me escucho decir algo que de otra forma nunca hubiera sabido decir. Mucha gente habló de él después de su muerte. Algunos con amor genuino. Otros con la familiaridad fácil de quien lo conoció de lejos y construyó una versión cómoda de esa distancia. Se habló de su voz, de sus canciones, de sus batallas públicas. Todo eso es real. Todo eso importa. Pero hay otra historia. La que ocurrió en un departamento pequeño en Miami, en las mañanas ordinarias donde un hombre enfermo hablaba con honestidad de su vida mientras una enfermera tomaba sus signos y escuchaba. Esa historia no salió en ningún titular. No tiene fotos ni grabaciones. Solo existe en mi memoria y en las páginas de un cuaderno que todavía guardo. José José no era el hombre simple que algunos quisieron hacer de él después de su muerte. Era complejo, contradictorio, capaz de una ternura enorme y también de distancias difíciles de entender. Había cometido errores que él mismo no minimizaba ni excusaba. Los nombraba con una honestidad que resultaba más difícil de escuchar que cualquier defensa. Pero también era un hombre que en sus últimos meses había encontrado algo que quizás había estado buscando toda su vida sin saber exactamente qué era. Una paz que no dependía de aplausos ni de reconocimiento externo. Una claridad sobre lo que había importado y lo que no, una capacidad de mirar su propia historia sin huir de las partes difíciles. Lo que me enseñó José José no lo aprendí de sus canciones, aunque sus canciones son extraordinarias. Lo aprendí de sus conversaciones. De la manera en que enfrentó sus últimos meses con una honestidad que pocas personas tienen el valor de practicar. De la forma en que decidió, todavía a tiempo, decir las cosas que tenía que decir y escribir lo que tenía que escribir y pedirle a alguien que lo viera no como artista sino como persona. Me enseñó que el tiempo que uno cree que tiene siempre es menos del que necesita para hacer todo lo que debería. Y que por eso no se puede esperar el momento perfecto. No existe. Me enseñó que la fama es una forma de visibilidad que paradójicamente puede producir una invisibilidad muy particular. Que el aplauso de miles no reemplaza la mirada honesta de una sola persona. Me enseñó que los errores que uno comete no definen lo que uno es, pero sí definen lo que uno hace con ellos. Y que la diferencia entre cargarlos como vergüenza o cargarlos como aprendizaje es una decisión que se puede tomar incluso tarde. El cuaderno donde escribí su mensaje dictado lo guardé durante años sin saber exactamente qué hacer con él. Hace algún tiempo lo entregué a quien debía entregarlo. No voy a decir más que eso. Solo que cuando lo hice sentí que cumplía la promesa que le había hecho esa mañana tomándole la mano. Hoy cuento esta historia porque se lo prometí. Porque me pidió que contara al hombre y no al artista.
Y porque creo que las historias verdaderas, las que ocurren sin público ni cámaras, son a veces las más importantes. No cuento esto para corregir la imagen de nadie, ni para añadir capítulos a una leyenda que ya es suficientemente grande. Lo cuento porque fue real. Porque ocurrió. Porque un hombre en los últimos meses de su vida eligió ser honesto en lugar de cómodo, y esa elección merece ser recordada. José José fue un artista extraordinario. De eso no tengo ninguna duda y no necesito argumentarlo. Pero también fue un hombre que aprendió, tarde pero a tiempo, que la vida más importante no es la que ocurre en los escenarios. Es la que ocurre en los cuartos pequeños, en las conversaciones sin público, en los momentos donde uno decide finalmente ser lo que es sin pedir permiso ni perdón. Yo, Elena Vargas, de 74 años, estuve en ese cuarto. Fui testigo de esos momentos. Y hoy, después de años de cargarlo en silencio, cumplo la única promesa que me importó hacer. Ya está dicho.